nevera, ahora vamos a vivir en pareja, yo hago la cama del día, a ti te toca hacer no sé qué. A ver, eso ha creado, bueno, pues la violencia de género, no voy a decir que solo eso, pero efectivamente ha creado unos desencuentros brutales. ¿Por qué no hemos podido? Quizá las leyes, etcétera, nos lo han impedido, pero quizá yo creo que también, bueno, es que hemos valorado mucho ese trabajo de los hombres. Quizá también nuestro propio complejo de inferioridad. Pregunto, María, ¿tú qué crees? O sea, hemos valorado demasiado aquello a lo que íbamos y hemos olvidado nuestros valores, lo que teníamos que darle a la sociedad, a nuestro compañero. No sé, la verdad es que a lo largo de la historia vemos que todo es muy pendular, ¿no? Claro. En aquella época en que estaban las sufragistas luchando por el derecho al voto y el acceso a una educación superior y tal, circulaba una antropología muy biologicista que decía, no, ¿para qué vamos a darle el voto a las mujeres si biológicamente no están interesadas en la política, ¿no? Entonces, claro, se reacciona frente a eso y yo creo que se pasaron al otro extremo. Claro, al otro lado. Y entonces, en lugar, o sea, si históricamente se había resaltado tanto la diferencia en detrimento de la igualdad, pues ahora surgió el miedo a acentuar la diferencia, ¿no? De hecho, ahora parece que todo lo que es diferente es discriminatorio, ¿no? Pues quizá por ese legado histórico. A ver, hay una mano por ahí. Otro chico. Está muy bien que intervengan los hombres, porque esto interesa tanto más, debe interesar tanto más a los hombres que a las mujeres, ¿no? A ver. Sí, se oye. Sí, se oía, ¿eh? Por lo menos aquí llegaba. Sí. Ahora no. Apagado. ¿Seguro? Sí. Vale. Bueno, a ver, yo quería disentir un poco en el sentido de que es un poco fuerte, ¿no?, afirmar que las estructuras sociales de las instituciones tienen género. O sea, el Estado en sí no es muy masculino, muy femenino. No creo que el puesto de catedrático en sí encarne unos valores masculinos o femeninos. Entonces creo que se queda un poco en el debate que al final la ideología de género quiere llevarlo, ¿no? Que al final hay burros y burras, ¿no? Entonces es como, les da un poco igual. Entonces, yo iba un poco por ahí, ¿no? A lo mejor no caemos también nosotros en darle demasiada importancia a todo el desarrollo que ha hecho la ideología de género y no digamos lo de la lucha de la mujer contra el hombre o la lucha por incorporarse a una sociedad masculina, cuando es simplemente la sociedad y que la mujer sí que tenía un rol inferior y que tiene que evidentemente recuperar, pero que como que el paso no es cambiar la sociedad, cambiar el paradigma, sino que es simplemente evolucionar, seguir evolucionando y adaptarse al paradigma. O sea, yo el año pasado estaba viviendo en Suecia y allí es totalmente distinto. O sea, la mujer tiene de hecho un rol dominante sobre el hombre, tanto en casa como fuera, ¿no?, como en la sociedad. Entonces a mí me sorprendió mucho porque era como, oye... Estaba acostumbrado. Sí, a mí cuando mis compañeros me decían, oye, que para jugar al fútbol tengo que pedirle permiso a mi mujer, porque a lo mejor me tengo que quedar con los niños. Entonces era como, bueno, pues adelante, pídele permiso. Es simplemente el hecho de decir, muchas veces puede ser más fácil adaptar todo el tema laboral, el hecho de decir, en vez de salir a las 9 de la noche, sales a las 6, ¿no?, como se quiere hacer ahora. Exacto. Para compatibilizar, o simplemente que las bajas por paternidad sean equitativas, o temas de desarrollo más humano y no tanto de ponerle simplemente un sufijo, ¿no?, femenino o masculino a las cosas. Entonces, que si podíais un poco desarrollar por ahí. Gracias. No sé, estas cosas son un poco también, hay que matizar, ¿no? Yo he trabajado he hecho mi carrera en la universidad. Yo realmente estoy muy de acuerdo contigo en que en la universidad, por lo menos por lo que yo he vivido, ¿no?, yo no me he sentido discriminada, quiero decir, yo he hecho mi carrera, me he examinado, he hecho mis oposiciones y no he tenido trabas especiales. Ahora, no es lo mismo la universidad, por ejemplo, que la empresa. La experiencia de las mujeres jóvenes para colocarse en la empresa,
todos lo sabemos, ¿no? Si lo primero que te preguntan es ¿vas a ser madre? Y si no, y si tú dices que no, pues el empresario no se acaba de creer, y en igualdad de condiciones hay cosas que, bueno, se contrata en una dirección o en otra, ¿no? Bueno, eso es una tontería, pero la gente joven lo está viviendo. Quiero decir que puede parecer algo muy simple, pero eso está siendo un problema en la generación de treintañeras ahora mismo, a la hora de... Entonces, estoy de acuerdo contigo en que teóricamente les hacemos el caldo gordo a la gente de la ideología de género si decimos que efectivamente hay género, pero hay una serie de funcionamientos que venimos arrastrando, que además no es que sean ni malos ni buenos, es que simplemente la sociedad estaba construida así y poco a poco hay que ir feminizando, no sé, cambiando. Yo digo feminizando en ese sentido de hacerlo más humano, ¿no? Quizá partiendo de esa interpretación que ha recogido, que nos ha traído aquí María de Juan Pablo II, de que efectivamente haya esa mirada femenina un poco más abarcadora y acogedora y menos egoísta. En definitiva, quiero decir que el hombre sea egoísta, porque es que no se puede generalizar estas cosas, ¿no? Yo te preguntaría, en estas sociedades que efectivamente pues, se ha conseguido darle un poquito la vuelta, realmente en Suecia, ¿no? ¿Es simplemente un cambiar las tornas o son valores femeninos los que tus amigos se sentían más felices? Realmente había otras cosas, ¿no? Lo que tú estás planteando, más tiempo para el ocio, para la amistad, para el amor, para la familia, porque también quizá las sociedades económicamente más fuertes o más avanzadas, algunas han conseguido esto, porque también en estas sociedades a veces hay un montón de suicidios y de... Sí. Quiero decir que... María. Sí. Te escuchamos, sí. Quizá ayuda, sí. Quizás se te oye mejor a pesar de todo. Sí, vale. Yo creo que es un poco pronto para decirlo porque estos cambios al final son generacionales, ¿no? Entonces, yo creo que la medida llevan como 15, 20 años, entonces como que los frutos se empiezan a ver ahora en realidad. Pero a mí me pareció que como los hombres eran como un poco conformistas, ¿no? Con la situación, en plan, bueno, es que al final si quiero formar una familia con ella y tal, pues tengo que asumir que... No, lo que te quería preguntar ¿es un cambio de poderes? Es decir, ¿vamos a una sociedad entonces regida por mujeres y que es lo que pretenden ciertas feministas? Porque claro, eso no creo que sea nuestra propuesta, o por lo menos no es la mía particularmente, ¿no? O sea, vamos en otra dirección cuando hablamos de corresponsabilidad, de complementariedad, de igualdad de derechos, de obligaciones, pero luego adaptando y luego efectivamente, como decía María, es que cada matrimonio, cada pareja, cada situación va a generar su modelo, o sea, no aquí no hay una receta. Además, es curioso... por ejemplo, antes hablabas de violencia de género, bueno, que a mí es una terminología que tampoco me gusta nada, pero bueno, como es la legal... Claro, es la que está en los medios y con la que nos entendemos. Curiosamente, hay mucha más violencia de género en los países del norte de Europa, supuestamente más igualitarios que en los del sur de Europa, ¿no? Entonces, habría que preguntarse cómo han reencajado en estos países sus relaciones. Por ejemplo, a nivel familiar... Es cierto que han hecho un esfuerzo grande por aumentar la natalidad, cosa que en España incomprensiblemente estamos a por uvas, en la cola casi del mundo, pero aquí el gobierno no hace nada. Allí se ha fomentado, se ha ayudado mucho a la natalidad y lo que se ha conseguido es que más del 60% de los hijos nazcan fuera del matrimonio y que sea muy frecuente el modelo de mujer que tiene 3 hijos de 3 padres distintos. Es decir, se ha avanzado de otra manera, pero podríamos preguntarnos si mejor o no, ¿no? A ver, por aquí había otra cosa. Sí, no, con permiso de mi propia... Lo primero que quiero decir es que eso de pedir permiso no ocurre solo en Suecia. Yo ya había invitado a un amigo mío a la charla, que me ha mandado un WhatsApp hace un rato diciendo que su alto estado mayor tenía otros planes para él, con lo cual eso es así. Yo creo que tenemos que buscar los equilibrios razonables, y el problema es el movimiento pendular, cuando después de muchos siglos, donde ha habido una clara predominancia, como habéis explicado mucho mejor que yo lo puedo hacer,
la mujer tiende a buscar el equilibrio, pues probablemente se han producido excesos, ¿no? Y lo que hay que hacer es conseguir, no sé cómo, pero conseguir que el sentido común se impere. A mí me parece que por el camino lo que ha ocurrido es que se ha infravalorado de manera muy notable el papel tan importante de la mujer. No desdigo para nada el del trabajo fuera de casa remunerado, me parece fantástico y normalmente trabajan fenomenal. Pero igual que Juan Pablo II decía que el Señor ha confiado el género humano a la mujer, yo a mi mujer la llevo yendo toda la vida diciendo que la tarea más importante es educar personas, que es en el fondo lo que está haciendo en casa durante toda la vida con nuestros 10 hijos, ¿no? En el mundo laboral yo creo que hoy no cabe hablar de discriminación. Perdón, puede haber alguna mujer que en una empresa pequeña la pongan pegas por tener deseos de quedarse embarazada. Yo trabajo en una compañía muy grande donde el 54% de las contrataciones anuales son mujeres. Entre otras cosas porque hay más licenciadas ahora que licenciados, ¿no? El problema no está en la entrada en el mundo laboral, el problema está en la subida en la pirámide. Exacto. Y hoy en día hay varias consultoras trabajando a nivel de toda España porque ha habido una demanda de varios sitios diciendo, oye, analízame qué pasa. Porque yo he puesto en marcha programas de diversidad, estoy intentando levantar barreras, pero arriba suben muy pocas, ¿no? Por arriba están subiendo muchas a nivel de consejos de administración por el imperativo normativo que ha dicho aquí tiene que haber un 20%, pero... bueno, no lo tiene tampoco Francia, ni lo tiene Estados Unidos, ni lo tiene Alemania, o sea, no solo España, Pero el problema está por el camino y algunas conclusiones que ya van saliendo por ahí es que no siempre son barreras laborales, Hay mucho de decisión voluntaria de la mujer. Totalmente. Primero porque es menos competitiva, siendo muy buena profesional, eso de pegarse para subir no le interesa tanto como a los hombres. Y segundo, porque en un momento determinado pues quieren equilibrar su situación, ¿no? Yo creo que la salida va a estar por la búsqueda de equilibrios y de conciliación. Y ojalá y se racionalicen horarios, se racionalicen cargas de trabajo, se favorezca mucho más el trabajo a distancia, el trabajo desde el hogar, los trabajos colaborativos, porque creo que eso va a ser una válvula de escape. Si no, pues probablemente todo se traduzca al final en reclamaciones, bueno, que se pueden llevar a derroteros que no son los que buscamos, ¿no? Hay una entrevista de mediados de los años 50, por ahí, de Betty Friedan, que era una feminista norteamericana. La mística de la feminidad, sí. En la que ella dice que es que no se puede dejar a la libertad de las mujeres elegir si trabajaban dentro o fuera de casa, que tenía que ser obligatorio, porque si se les dejaba elegir demasiadas, elegirían quedarse en casa. Claro. Entonces, lo que también tenemos que luchar es porque sea verdaderamente una opción libre y que esté bien valorado, como debe ser, la opción de quedarte en casa a educar a tus hijos, que es valiosísima para la sociedad. Sí. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, hola, buenas noches. A ver, yo quería hacer una pequeña reflexión basada exclusivamente en la observación, primero de mis años, segundo de mi profesión. Y bueno, por mi profesión pues he trabajado mucho en el mundo mucho en el mal llamado violencia de género. No solamente en España, sino en otros países también. Y mi observación, yo quería saber la opinión de personas bastante más conocedoras del tema que yo, es la siguiente. Yo creo que estamos siendo utilizadas para cambiar un modelo de sociedad. Y que se está utilizando el tema de las mujeres. En principio la violencia, después el sexo, el aborto, el no sé qué. Y lo veo muchas veces también porque también trabajo en el ámbito universitario. A mí, por ejemplo, por mi trabajo, yo soy médico, hace unos años explicar, por ejemplo, todo el tema de aborto. Ahora no hay que explicar nada porque eres entonces un facha si das una opinión fuera de lo que dicen las leyes. Si no dices lo que es políticamente correcto, eres absolutamente tachado de que era persona, bueno, facha es lo menos que te pueden, nazi, feminazi, no sé qué. O sea, son una terminología, una forma de hablar. Tal, lo que yo veo es un cambio de modelo, en el cual los países que
clásicamente cristianos, somos los que además estamos dando los pasos más rápidos, descoordinados, donde queremos cambiar muchísimo más rápido el modelo. Lo que yo he visto en América Central y sobre todo, es que tienen un lío tremendo, donde también se intenta cambiar el modelo. Lo que pasa que ellos, como tienen un poco más arraigado todo el tema del cristianismo, se están haciendo un lío, y hay grupos feministas que se llaman de la Virgen, la Santa Virgen María. Entonces llega Cooperación Española y lucha mucho con todo este tema, porque dicen: nunca os podríais llamar Virgen María si sois feministas. O sea, yo lo que veo que detrás de la utilización de todo este tema de las mujeres, lo que se está intentando es cambiar el modelo de la sociedad. Modelo político, o religioso, o lo que sea. No sé si es vuestra opinión. Realmente estaría muy de acuerdo contigo. En cuanto a lo que es la tiranía del pensamiento único, en la universidad ahora mismo hay poca libertad, y es una pena, porque en principio universitario per se, ¿no?, es justamente lo contrario, ¿no? Global, universal, debía ser un ámbito de discusión de todo tipo de propuestas, de respeto. Hay que olvidarse de eso. Si disientes en una clase, me pasa lo mismo en mis clases de literatura o de cine, que lo que tú has hablado, ¿no?, desde tus clases de medicina. O sea, realmente hay cosas que no se pueden tocar, no se pueden tocar en absoluto. Entonces, el asunto es qué representatividad tienen esos grupos que están intentando cambiar, porque yo creo que en la sociedad nos estamos viendo acogotadas, plegadas, pero a partir de la violencia, ¿no? Les estaba comentando que el jueves pasado se propuso una mesa en la Facultad de Derecho para participar varios partidos hablando de ideología de género. Pues bueno, fue absolutamente abortada por 100, 150 estudiantes, entre comillas, que no eran de la facultad, que llegaron perfectamente adoctrinados, con micrófonos, con pancartas, con 5 eslóganes muy burdos, muy fuera machismo de la universidad, aquí no se puede hablar, pero antes de empezar a decir absolutamente nada, cuando el moderador, que era un periodista, estaba empezando a presentar a los ponentes, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hay ahí? Numéricamente yo sospecho que no es tanta, pero se han impuesto fantásticamente, ¿no? Porque ahora mismo pues eso se ha llevado a los institutos de la mujer, se está llevando a las leyes, se está llevando a la enseñanza, y de repente ahí te doy la razón. Es un cambio por completo, sobre todo en el momento que se mete en la enseñanza desde abajo, ¿no? María. Quizá María quiere decir algo. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos asistiendo a una ingeniería social que se está Perfectamente montada. muy bien montada. Yo sí. creo que no es tanta gente, pero perfectamente montada. Desde los medios de comunicación y desde la legislación, que a veces pensamos que las leyes, bueno, pues no importan, pero realmente las leyes cambian las mentalidades e incluso los corazones, y Sí. transforman las sociedades. Bueno, ¿se oye? Sí. Yo quería simplemente introducir una palabra, a ver qué os parece, que es la palabra miedo. Yo la palabra miedo la he vivido en mi familia. Yo tengo 13 hijos, entonces a mí me han dicho algunas veces que si estaba loco y quería matar a mi mujer. Me lo han dicho así de claro, con esas primeras palabras. He estado en la empresa, he trabajado más de 30 años en IBM, en una empresa bastante importante. Allí he tenido muchos contactos con mujeres. Recuerdo una conversación en la que alguna de ellas diciéndole yo que teníamos que conseguir que la mujer, al tener un niño, tuviera más tiempo para dedicarse a su hijo. Me decía no, porque es que entonces la mujer va a quedar en condiciones inferiores al hombre y nos vas a perjudicar. Entonces a mí la palabra miedo me da miedo. Decía Edmund Burke que la condición necesaria para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada. Y tristemente eso es lo que nos pasa muchas veces, que no hacemos nada. Bueno, aquí hay gente que hace, aquí hay unas cuantas personas que hacen, vosotras las Mucho. primeras. Muy
Buenas noches. Yo querría retomar varias cosas que han dicho algunas personas del público, en particular el señor que habla del miedo y la doctora que ha hablado de su experiencia en la universidad y que este cambio que se está produciendo básicamente es en las sociedades cristianas. Entonces creo que aquí la palabra que falta y que hemos reiterado todos sin darnos cuenta es la palabra familia. Entonces aquí el proyecto es destruir la familia. Y entonces si retomamos el análisis de qué queremos que sea una familia, podremos a lo mejor repensar juntos, hombres y mujeres, cómo hacemos nuestra personación en la sociedad. Creo que este es el punto más importante. Entonces, contra eso trabaja la ideología de género ahora, que efectivamente nos utiliza a nosotras intensamente y a los hombres también, porque les está debilitando severamente. Entonces, quizá tenemos que hablar un poquitín de qué es eso de familia. La familia está en el punto de mira, ciertamente, sí. Estaríamos muy de acuerdo, Marisa. Realmente es que, claro, la familia lógicamente se ha visto obligada a cambiar, ¿no? Por todas las transformaciones, al tener menos tiempo la mujer en la casa, etcétera, se tienen menos hijos, pero efectivamente hay también, digamos, ciertas campañas que están ahí un poco empujando en una dirección concreta, ¿no? Yo creo que también conseguir que la mujer valore un tipo de familia que no tiene que ser exactamente igual. Mi matrimonio, mi familia no va a ser el de mis abuelos, de mis padres, ni el de mi hija va a ser el mío. En lo práctico, ¿no? Pero lo que hay que buscar es efectivamente los valores fundamentales y efectivamente esa corresponsabilidad, ese llevar adelante entre dos un proyecto, ¿no? Y que efectivamente conseguir que eso sea, bueno, tan importante o mucho más que ser una pieza más de IBM o de cualquier, ¿no? Aunque sea una pieza directiva importantísima, porque yo creo que es que las mujeres de verdad, y sobre todo las mujeres jóvenes, es que si no tienen un trabajo, hoy me decía una amiga, mi hija ha conseguido un trabajo fuera de la casa, dar clases, tiene 2 niños, y me ha dicho, al cobrar el primer sueldo me he sentido por primera vez como útil, ¿no?, de cara a mí misma, porque y como con derecho a comprarme un bolso, una ropa. Bueno, ¿y qué has hecho hasta ahora? Siendo madre 6 años, trayendo esos hijos al mundo, siendo el respaldo de ese hogar, compartiendo con... Pero eso, y hablo de gente educada en colegios, creyente, que en principio valora lo que es traer hijos al mundo, y sin embargo... ese primer sueldo de cara a sí misma es lo que la justifica, ¿no? Porque hasta entonces pues le parece que su marido le estaba dando, no sé, algo que no le correspondía. Entonces, es un ejemplo quizá tonto, pero es que esta es la gente que tiene 30 años. Entonces... Es que en ese sentido a mí me da muchísima pena porque ¿Esto funciona? Sí, se te oye. Porque las madres hoy en día, de esas hijas de 18, 20, 20, quieren que sus hijas estudien y trabajen. No para ejercer un derecho que tienen, no para desarrollar su inteligencia, para lo que la vayan a usar en el futuro, que me parece que se necesita muchísima inteligencia para educar a hijos. Entonces, cuanto más desarrollado tengas todos tus mecanismos intelectuales, mucho mejor. Pero cuando yo pregunto, ¿pero para qué quieres que haga semejante carrera? ¿Para qué quieres...? Mira, es que nunca sabes, cuando se casen, hoy en día no sabes nunca lo que les va a pasar. Entonces me da una pena que la gente estudie carreras, o sea, que animemos a nuestros hijos o a nuestras hijas a estudiar carreras para esa posibilidad de fracaso, no con el fin de... Porque es que es continuo es que nunca sabes lo que le va a pasar, es que... Entonces dices, ya entrar así, o sea, ya a tus hijas, darles esa posibilidad de fracaso, les aumenta la probabilidad un montón, digo yo, porque ya, ¿no?
La independencia económica es importante. Yo creo que la independencia, yo reconozco que soy de las, como mayor de 12 hermanas, de las que ha animado a todas mis hermanas a tener esa independencia económica. Mi hija no se ha casado, tiene 38 años y a los 30, y viviendo en Sevilla, estaba desolada. Mamá, me voy a quedar para vestir santos. Y siempre he dicho, lo importante es tu realización como persona, tu... etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que animar a las hijas efectivamente a formarse, a ser independientes y tal, yo creo que luego hay que volver a encajar todos esos valores. Es que al final, como ha salido aquí en varias ocasiones, nos faltan valores de fondo, ¿no? Efectivamente, más allá de lo que estamos hablando, de lo práctico, ¿no? Que es necesario, yo creo. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Sí, Ya es que muy es un poco tarde, sí, quizá. Bueno, muchísimas gracias por los que habéis aguantado aquí hasta el final. Gracias a los ponentes.